Buenas tardes, mi nombre es Silvia Becchi, tengo la responsabilidad sobre el área de atención temprana en acceso a justicia y particularmente este área es un área desde hace 3 años en dar lugar a la política pública de acceso a justicia de este Superior Tribunal y consiste en atender la conflictividad no solo intrajudicial, sino también extrajudicial. Es decir, que la DIAT, como Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana en Acceso a Justicia, tiene servicios dentro y fuera del Poder Judicial. Nuestros servicios son equipos multidisciplinarios que atienden problemáticas de todo tipo, donde puede ser que el usuario sea una persona que en forma voluntaria busca la consulta, o podría ser que institucionalmente también lo deriven a DIAT. Estos equipos y estos servicios en la ciudad de Ushuaia están dentro de tribunales y en Alem 1036, en Tolwyn, dentro del Multipuertas. Está a cargo de coordinar el servicio donde la gente en Casa de Justicia también y de la misma manera puede consultar por distinto tipo de problemáticas. En general, sepan que atendemos la complejidad de la vulnerabilidad social. Y en Río Grande tenemos el Multipuertas en la nueva sede del Poder Judicial en 9 de julio 833. Quiere decir que cuando estoy hablando de acceso a justicia, que también sé seguramente que en otros módulos deben haber escuchado esa definición, hacemos una distinción entre acceso a la justicia y acceso a justicia. Si hablamos a la justicia, nos referimos a la forma tradicional y jurisdiccional de tramitar un conflicto. Entendemos, y desde hace unos 20 años hay un movimiento muy importante de innovación en la justicia que pretende denominar entonces de esta manera como acceso a justicia el derecho y el deber de promover, prevenir y atender a quien así lo requiera, no necesariamente con un circuito de tipo jurisdiccional. Entonces, un poco para decirles desde dónde les voy a estar hablando. La temática o el tema que me han solicitado en particular tiene que ver con que entendamos el valor de la comunicación, y cuando digo el valor de la comunicación, obviamente lo pongo en acceso a justicia, pero lo pongo en cualquier área, no solamente la DIAT, sino en cualquier área donde alguien vaya a ser un agente de enlace, digamos, entre el usuario y el servicio que el Poder Judicial quiera ofrecerle. Nos manejamos con el lenguaje construye comportamientos, y en ese sentido debemos recordar, y ustedes tendrán seguramente algún material para seguirme, que es la comunicación la que ocupa el lugar central en procesos de decisión y en la construcción de la interacción entre los individuos. Así que, del mismo modo que dejamos huellas en otros cuando hablamos, otros dejan huellas en nosotros según el tipo de conversación que tengamos. Y en ese punto hay algunas herramientas y metodologías de la comunicación que nos importa distinguir. El diálogo tiene sentido, digamos, siempre en diferentes formas, digamos, y para hablar del tipo de diálogo que nosotros necesitamos, sea que alguno de ustedes atienda a una persona, tenga que hacer una entrevista o tenga que acompañarlo a otro área, a ese usuario, vamos a esperar un diálogo productivo. Y para pensar entonces en diálogo productivo tenemos que superar lo que se entendió durante mucho tiempo en el campo de la comunicación, donde muy particularmente ustedes van a ver el modelo de transmisión consistía en asegurarse de una manera intermitente que un mensaje fuera efectuado y fuera recibido. El tema es que la comunicación
hizo en sí misma, digamos, su propia revisión, y entre los años 60 y 80 surge una mirada a la que se denomina construccionista social, para pensar que la comunicación no es solamente una serie de mensajes que van y que vienen, sino que en verdad es una relación, es una situación de coevolución, mientras que hablamos con otro, lo que también un otro nos va a estar devolviendo, y de esa manera creemos, digamos, y generamos un comportamiento en particular. Fíjense que es interesante a veces pensar qué cosas uno hace cuando escucha que otro piensa algo diferente a uno. Y les sugiero que imaginen, y va a ser muy importante que ustedes tengan en cuenta, si es que después se van a desempeñar en cualquiera de nuestros espacios en este ámbito, cómo tratar las diferencias en la comunicación, ¿no? Nosotros sostenemos que ayudar a hablar es también ayudar a escucharse, y que de esa manera hay que reconocer cuán importante es elevar la conexión con quien uno está hablando, ¿no? Y de qué modo uno puede reforzar el aspecto positivo de la comunicación. Por un lado para sentirse entendido, y por el otro lado para sentir que uno comprende a alguien. En ese sentido, o en este aspecto, se llama escucha activa a esta acción de disponerse positivamente a escuchar a alguien. La escucha activa, que entonces tendrá que ver con escuchar, comprender, sin siquiera decir que voy a estar de acuerdo ni dándole la razón a quien escucho, permite de algún modo mostrar comprensión y poder saber cómo seguir preguntando. Verdaderamente, si uno habla de la importancia de preguntar, habla de la importancia del escuchar. Y hay una gran diferencia entre escuchar para juzgar, para opinar o para interpretar, de escuchar para alentar la narración, atender a lo que el otro está diciendo y hacerle sentir de alguna manera la comodidad que necesita para que nos traslade eso que le sucede y podamos serles útiles en la atención. Les estoy dando, fíjense, mucha importancia a esto de cómo conectarse. Y cómo conectarse y cómo comunicarse no es solamente qué mensaje le damos, sino que también es cómo se lo damos, de qué manera lo estamos diciendo, y en ese punto el ritmo, la voz, la disposición a la conexión van a ser muy importantes, así como vamos a tener que dejar de lado lo que siempre aparece automáticamente mientras que un otro nos habla. Vieron que alguien nos habla y a uno se le ocurren una cantidad de cosas que quizás no le pertenecen al que está hablando, le pertenecen más al que está escuchando. De algún modo, todo esto genera entre quien es escuchado y quien escucha lo que va a determinar luego el sentirse satisfecho o no, digamos, en esa atención, ¿verdad? Y sabemos bastante de que todos podemos reconocer cuando estamos insatisfechos por cómo alguien nos atendió. De alguna manera los compromisos al escuchar, que estamos ahora mencionando, para que alguien exprese lo que necesite, para que defina sus problemas y para que podamos explorar aquello en lo que podemos serles útiles o derivarlo a donde debería ser atendido, genera lo que se denomina empatía. De algún modo, reflexionar con las propias palabras de quien está hablando, validar lo importante que para el otro es lo que está diciendo, son para nosotros formas de connotar positivamente, más que connotar negativamente, que eso es lo que no queremos que pase. Así que con estas cuestiones que seguramente en otro momento de la capacitación aparecerán en razón de reconocer, nosotros dentro de la escuela judicial, este área
tiene una cantidad de talleres para desarrollar técnicas comunicativas, formas de preguntar y distintas maneras de aumentar la conexión con quien nos habla. Continuando entonces con esta mención a técnicas y herramientas que quizás en otra oportunidad también tengan más opción para desarrollar, formarse y escuchar dentro de nuestras capacitaciones, va a haber una lista posible de cuestiones para aprender. Sin embargo, y haciendo hincapié en la importancia de cómo preguntar, quiero finalmente remarcarles dos aspectos importantes en el momento de preguntar. Uno es que uno siempre va acompañado de esquemas mentales previos. Uno, todos, cada uno de nosotros. Y esos esquemas mentales previos organizan prejuicios, organizan opiniones y organizan interpretaciones sobre lo que escuchamos de otro. Esos esquemas están siempre implícitos en la comunicación y en la escucha de uno mismo. Así que al momento de preguntar va a ser muy importante saber desde dónde uno está preguntando. Y por eso muchos de nuestros operadores en algunas áreas más sensibles como la nuestra de atención temprana, en la que nos ocupamos de la complejidad de los conflictos, nos entrenamos especialmente, pero debemos pensar que cualquiera que esté en un lugar donde tenga que atender a alguien debería saber mínimamente diferenciar entre aquello que organiza su opinión de disponerse a escuchar a alguien. Y en ese punto, para preguntar entonces, algunas reglas, pequeños tips, digamos, de la comunicación al momento de preguntar, es tener en cuenta, por lo menos les voy a decir 2 o 3 cosas básicas. En general, cuando la gente habla generalizando, y hace que todo sea general y todo sea siempre y todo sea todo, uno debe ir a preguntar por la especificidad. Así como del todo a uno, ¿no? Si alguien dice, no, porque todos pensaban, cuando dice todos, ¿a quién se refiere? Así como eso de pasar de lo general a lo particular, cada vez que uno escucha que alguien formula todo en negativo, puede pedir, preguntarle por ¿y qué cosa sí? Ustedes saben que en general la gente cuando habla y viene, digamos, buscando ayuda, se queja. Y por lo tanto, en general, hablamos en negativo al momento de quejarnos. Y uno debe ayudar a esa persona a entender qué es lo que quiere. Por lo tanto, también preguntar, entonces, ¿qué es lo que usted sí quiere? Y ahí estamos del negativo al positivo. Y finalmente, hablar por otros, a preguntarle y permitirle al otro. Fíjense que la comunicación es una invitación, por eso lo de diálogo productivo, a pedirle al otro que si está hablando de todos pensamos, uno pida, ¿y usted qué piensa? Pasar y ubicar al sujeto que habla va a ser también un requerimiento de una buena comunicación. Con esto nos despedimos seguramente hasta una próxima vez. Muchas gracias por su atención.